Hay un caos. Estamos en búsqueda del nuevo orden mundial. ¿Cree que podría desencadenarse una guerra nuclear? Trump juega al borde de una guerra nuclear, pero no la quiere. Las armas nucleares son lo que mantienen el equilibrio. Es la disuasión por el terror. Mutual Assured Destruction, destrucción mutua asegurada. Trump mismo te dice, tengo la capacidad de destruir al planeta 150 veces. Tiene razón. Estamos en un precipicio en donde el planeta se salva o desaparece. ¿Cómo vas a poner un ejército de Ucrania con una superpotencia nuclear del tamaño de Rusia? La guerra ya terminó. Pero esa se terminó desde que inició. Vivimos de propaganda, vivimos de intoxicación propagandística. Nadie como Israel maneja la propaganda mundial. En eso no hay que equivocarse. Israel ha gobernado con fake news. Todo es fake en Israel. ¿Cómo vas a retornar a donde nunca estuviste? A Charlie Kirk lo asesinaron los israelíes. Aquí todos nos conocemos al final del día, pero eso no es relevante. Aquí lo relevante es, dime a quién lees y te diré quién eres. Los medios, ¿qué son? Son medios. ¿Quiénes los controlan? ¿Qué te van a difundir? Los intereses del medio. Pero cuando tú te metes y empiezas a indagar quiénes son los dueños, si digo quién es, pones en riesgo tu vida. A la de tres. Don Alfredo Jalife, si el mundo fuera un patio de colegio, ¿quiénes serían los abusones? ¿Quiénes serían los mediadores o líderes? ¿Y quiénes serían los vulnerables? Lo reduces a nivel escuela. Yo creo que el mundo es más que una escuela. Y el mundo tiene su historial. La Tierra que lleva 4,000 millones de años y los seres humanos que aparecimos hace 4 millones de años o más. Yo acabo de estar en Etiopía. Y lo primero que hice fue ir al museo a ver a Lucy. Ya sabes que es la que supuestamente, ahí tenemos el fósil primigenio, ¿no? Uno de los fósiles primigenios. Y yo creo que lo importante del mundo es que en este desarrollo que hemos tenido, hablando de 4,000 millones de años, de 4 millones de años desde el supuesto primer ser humano o primera ser humana, ¿no? Porque sin la mujer no hubiera nacido el hombre. Hemos ido reduciendo el aldeanismo. Porque mira, tú naces en una casa que nunca deseaste o quisiste, no lo sabes. Luego tienes tu ecosistema sociológico, los amigos de tu familia, te mandan a una escuela que ellos seleccionan, ni siquiera fuiste tú, por razones obvias. Creces, te desarrollas y de repente llegas a los 20 años, para decir una fecha, ¿no? Y empiezas a leer y empiezas a chocar con lo que te enseñaron tus padres, con tu ecosistema y tu aldea. Y entonces entras a una etapa fascinante, igual que lo fue la primaria. Es decir, y le agradecemos a nuestros padres que nos hayan legado tanto. Pero luego viene una fase de desaprendizaje. Y es donde entras a entender que hay más que la aldea, más que la región, más que el continente. Y entras a la etapa ya más sofisticada de la biosfera. La biosfera donde vivimos todos los seres vivientes de la creación, que esa es una etapa muy difícil. Y ya no entro a la etapa de Teilhard de Chardin, quien emite el concepto maravilloso de la noósfera, viene de nous, del griego, que quiere decir mente, donde una capa mental es la que cubre al planeta entero. Yo creo que ese es el horizonte del ser humano, llegar a esa noósfera, recordando que Teilhard de Chardin le prohibieron su libro los jesuitas. No fue publicado. Entonces yo creo que si nos quedamos en la etapa de la biosfera, es bastante fascinante, y que yo he seguido ese concepto desde hace fácilmente 30 años, que es de un ucraniano que se llama Vladimir Vernadsky, y quien fundó la
Academia de Química de Moscú, cuando no había esa división de la OTAN, que es geopolítica, entre ucranianos y rusos, ¿no? Porque todos provienen de la Rus Kiev del siglo IX, después de Cristo. Y Vladimir Vernadsky lanza ese concepto maravilloso de la biosfera, donde aniquilar al prójimo es suicidarte. Estamos lejos de ello. Luego lo toman los británicos, lo llevan agua a su molino para crear la Gaia, ¿no? Ahí viene Gaia, de que es todo este concepto climatológico, etcétera, que ya viste en su entrevista, acaba Trump de deshacer, y no hago la apología de Trump, de deshacer ese concepto donde dice, a ver, primero que nada nos hablan de calentamiento global. Como no funcionó el calentamiento global, se fueron al enfriamiento global. Y luego ya, para quedar bien, ya se llama cambio climático. Es decir, todo el engaño alrededor de la cuestión de los hidrocarburos, que geopolíticamente es muy claro. Había que acabar con la URSS primero y luego con Rusia, que son, que ya ves, los han criticado como ser una gasolinera. Fíjate a dónde ya le di la vuelta a todo eso. Y ahí lo que se trataba era de, te quitas del petróleo para que yo luego me quede con él. Y es ahí donde cierras el círculo de destruyo a la URSS, destruyo a Rusia, lo que le sigue, me quedo con el concepto del calentamiento global, toda la cuestión de los hidrocarburos, etcétera, etcétera. Todo este cuento chino o japonés o tejano de que los hidrocarburos son de color negro, hasta eso, lo cual es cierto, el petróleo es de color negro, etcétera, etcétera, y entras al cuento de la ideología verde, ¿no? Que luego la ligas con el woke y ahí te sigues con una tendencia que quiere llevar al mundo a un gobierno mundial que quiere dominar. Entonces ahí es donde tienes tú elementos. ¿Qué te gusta, la biosfera de Vernadsky o el gobierno mundial? Fíjate que cerré el círculo. O de George Soros, de la banca Rothschild, de Bloomberg o de Larry Fink de BlackRock. Hoy nos acompaña don Alfredo Jalife, que él es uno de los top 5 analistas geopolíticos en todo el mundo, probablemente el más conocido en habla española. Y entonces, don Alfredo, ¿quién controla ahora mismo el mundo? Ahorita estamos en una lucha por el poder entre 3 grandes superpotencias. Bueno, yo parto, acuérdate, cada quien tiene su prisma, que es muy respetable, para ver al mundo. Si sigues en la aldea de la que yo nací, como tú cualquiera, pues sigues viendo al mundo desde el sótano. Pero si te pierdes, ¿qué está pasando en el Olimpo? Y yo he aprendido con mis errores casuísticos a que, pues no, el mundo no va así. El mundo tiene una jerarquía, tiene controles, y hay sacrificables, hay quienes entienden esa dinámica, etcétera, etcétera, donde también el poder es muy definible. Tampoco creas que el poder es así fuera del otro mundo. Una cosa es hablar mucho, la cacofonía no te da el poder mundial, no pertenece a ese orden. Entonces, como yo imparto clases de posgrado en la UNAM, parto del concepto de la estabilidad estratégica. Estabilidad estratégica. Y la misma Rand Corporation, que es lo que más leen los rusos, o te pudiera decir, aceptan que existe esa estabilidad estratégica. Y hay 3 grandes actores, que son Rusia, no lo digo en orden, Estados Unidos y China. ¿Y cuál sería el orden? No existe el orden. Bueno, el desorden, yo diría, depende de qué estás hablando. A ver, yo creo, no creo, hay datos duros. Estados Unidos está en decadencia, pero tiene bastantes ojivas nucleares para aniquilar el planeta. Y lo dice el mismo Trump. Trump mismo te dice, tengo la capacidad de destruir al planeta 150 veces. Tiene razón, con las ojivas nucleares que quiere.
y él entiende el peligro nuclear. Bueno, ya no se diga Rusia. Putin es menos locuaz, no es ditirámbico, no es de mercadotecnia, tiene otra operatividad. China todavía está lejos a ese nivel, tiene 500 bombas nucleares. Estamos hablando Rusia, depende de quién haga las estadísticas, 5,000, Estados Unidos más o menos lo mismo. Lo peor que podemos llevar al planeta es a ese precipicio nuclear. Por eso hay que tener mucho cuidado con los conceptos aldeanos. Yo diría los otros conceptos que son de desinformación, que no entienden cuál es el planeta, y los otros conceptos desinformativos. Entonces, primero que nada hay que entender cómo está el planeta. A la pregunta que tú me estás haciendo, existe hasta hoy un orden o desorden, si te gusta, tripolar, de Estados Unidos, Rusia y China. ¿Por qué meto a China, que no tiene tantas bombas nucleares? Porque es la primera potencia tecnológica del planeta. Mira, existe un ranking que hizo ASPI, ASPI, que es un think tank de Australia, en donde de 64 rubros de tecnología de impacto o en tecnología crítica, antes le llamaban tecnología de punta, hoy le puedes decir crítico de impacto, de los 64, China lleva la ventaja en 57. Tú me dirás dónde está escrito el muro. Está muy claro el mundo a dónde va. Es decir, Estados Unidos cayendo, ya si te vas a nivel de bloques, el G7 periclitando, los BRICS subiendo. Entonces, es muy clara la dinámica del planeta. ¿Por qué? Porque si haces análisis estáticos, te vas a quedar estático, para no decir catatónico. Tienes que hacer análisis dinámicos por las tendencias. De ahí que yo voy y fíjate, yo hasta he expuesto hipótesis, yo diría hasta temerarias, en donde Rusia y China tienen que salvar a Estados Unidos de su quiebra financiera. Porque si quiebra Estados Unidos, arrasa al planeta entero. Y eso no conviene. No le conviene ni a China ni a Rusia. Entonces estamos hablando estamos en un precipicio en donde el planeta se salva o desaparece. Esa es la realidad. Es decir, el abordaje epistemológico, el abordaje conceptual del planeta es diferente cuando tú lo planteas desde el punto de vista de la era nuclear, que ese es mi planteamiento, y cuando no entiendes ni siquiera la era nuclear. Entonces, cuando tú estás en la era nuclear, es obligado a encontrar un modus vivendi y operandi entre las tres superpotencias. Porque de otra manera el mundo desaparece. Te cito a quien quieras, pero sobre todo a Trump, que lo ha dicho, 150. Yo me quedé, mira, yo pertenecí a una agrupación que obtuvo el Premio Nobel de la Paz, que es de la Federación de Médicos para la Prevención de la Guerra Nuclear. Por eso conozco ese tema. No creas que lo abordo así porque es la moda o porque estoy 5 para la 1 hablando de ese tema. El abordaje de los conceptos hoy tiene que ser con el prisma de la era nuclear. Si no, vamos a incurrir en barbaridades y estamos arriesgando la sanidad del planeta entero. O sea, las armas nucleares son lo que mantienen el equilibrio. Bueno, ya lo sabes, la disuasión por el terror. Incluso Nixon llegó a manejar el concepto de MAT. Fíjate, estamos regresando a la era de Reagan. Mutual Assured Destruction. Destrucción mutua asegurada. Entonces, no puedes partir de planteamientos que son muy válidos, créemelo. Yo respeto mucho los niveles de la pirámide del poder, desde la base, el sótano, hasta la cúpula. Pero al final del día, cuando tú me preguntaste, bueno, ¿y quiénes detentan el mundo? Pues son los que te van a aniquilar. No es lo mismo una guerra convencional que una guerra nuclear. Y no es lo mismo una guerra entre los que poseen armas nucleares en el club nuclear que un pleito entre los dos grandes.
que son Rusia y Estados Unidos. Si no vemos esa dimensión, ok, respeto yo a Francia, pues yo soy francófilo, como quieras decirle. Gran Bretaña, cada una anda en 300 bombas nucleares, China 500, acaban de ingresar nuevos al club nuclear, como son Pakistán e India, que tiene cada uno 190 bombas nucleares, la misma Norcorea, que anda en 60 bombas nucleares, e Israel, que detenta, dependiendo quién haga el reporte, alrededor de 100 bombas nucleares, que en realidad tiene mucho más, porque yo ahí soy de la escuela de pensamiento de Jimmy Carter, quien antes de morir comentó que Israel tenía 300 bombas nucleares, que obviamente están subreportadas porque están lubricados por el mismo Israel. Nadie como Israel maneja la propaganda mundial, en eso no hay que equivocarse. Tú hoy te metes a discutir con Israel, vas a perder la batalla. Lo que estás haciendo tú y yo, vamos a perder cuando salga la desinformación israelí. Controlan los medios de Occidente, no los de China ni los de Rusia, pero sí los de Occidente entero. La famosa técnica Hasbara, que le llaman, de desinformación. Y por eso hoy quieren controlar a los medios, las redes sociales, controlan los medios occidentales, que sería una pérdida de tiempo estar abordando en ello, pero eso ya se les acabó. Pero a lo que quiero llegar y me quiero centrar en ello, hoy Israel tiene por lo menos 300 bombas nucleares, yo soy de la idea que tiene más de 500, incluso rebasa a China. ¿Por qué razón? Doy datos duros. Israel tiene bombas clandestinas. No las vigila la Agencia Internacional de Energía Atómica. No firman el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares. Tienen Vanunu, que es un gran pacifista que fue perseguido arteramente por Israel, lo demostró en su momento a Daily Telegraph. Y ya ves, ha sido perseguido, etcétera, 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 allá en Dimona, que es el reactor nuclear más importante que tiene Israel. Bueno, la realidad es que ahora en el enfrentamiento entre Irán e Israel que se dio, Israel sacó a relucir la opción Sansón. Ellos son capaces de lanzar las bombas nucleares con tal de conservar o preservar, entre comillas, su existencia. Bueno, ahí tienes algo muy importante que no se maneja en el mundo, sobre todo en el mundo occidental, donde predomina la hegemonía de la propaganda israelí. Bueno, pero eso no es lo relevante. Lo importante es de que Rusia lo sabe, China lo sabe, Estados Unidos lo sabe. Entonces tenemos que incorporar todas esas bombas nucleares que andan sueltas en el planeta para que este planeta no sea destruido. Porque si no, mira, todo discurso es cacofónico y estéril si no abordas ese tema. Porque estamos discutiendo tú y yo y ahora, paf, nos cae una bomba nuclear. Se acabó el tema. O un dron nuclear. ¿Qué define la guerra en Ucrania? Pues obviamente hay una disuasión nuclear. ¿Cuándo se frena la guerra de Israel con Irán? Cuando sale Pakistán, que tiene 190 bombas nucleares, y dice, yo apoyo a Irán. Y ahí se frenó todo. Porque ante la disuasión israelí, que hay un libro que se llama La opción Sansón de Seymour Hersh, que además él es házaro, es de origen turco, centroasiático, mongol, israelí, que luego se convierten a la religión judía. Y ahí se frena, porque ya tienes la doble disuasión por el terror. Tienes a Pakistán con 190 bombas nucleares, cuyas bombas fueron financiadas por Arabia Saudita, fíjate, pues eso no es lineal. Y cuando Israel estaba a punto de lanzar sus bombas nucleares, cuando le estaban golpeando con los misiles hipersónicos que sí detenta Irán, pero, y que hay que reconocer, Israel domina el Medio Oriente con sus F-35. Tiene 75 jets combatientes, así se les llama, jet fighters, que predominan en el Medio Oriente. Entonces ahí cuando pierde Irán los cielos, pero
en la guerra de los 12 días e Israel pierde la batalla en la tierra. Fíjate, es algo de lo que no se ha hablado y poco se ha elucidado. Bueno, ya no es relevante esa situación, porque hoy ya abordamos otro tema en donde surgieron varios tópicos, varias guerras, la guerra de Ucrania que hereda Trump, muchos dicen que no, que le inició, bueno, es cuestión de perder el tiempo, pero en la que Trump hoy dice, yo no tengo nada que ver con la guerra de Ucrania, sobre todo que perdieron. La OTAN y la Unión Europea pierden la guerra en Ucrania. Entonces ahí entras a una nueva correlación de fuerzas. Yo estoy hablando ya en la cúpula del Olimpo, por eso llego a los tres grandes, ¿no? En donde tienen que sentarse a negociar. No hay otra manera. Entonces, hoy que estamos viendo que la cumbre de Anchorage en Alaska, entre Trump y Putin, que fue frenada por los belicosos que todavía quieren la guerra en Ucrania, hasta el último ucraniano, ¿no? Y que pretenden todavía ganarle la guerra a Rusia. Y que frenan la cumbre de Budapest, que se iba a dar entre Trump y Putin. ¿Qué decide esa ruta? La derrota de Ucrania en Pokrovsk. Por eso Pokrovsk va a ser icónica, porque al ser derrotado o derrotada Ucrania en el campo de batalla, pues esto ya concluyó. ¿Para qué pierdes tu tiempo? Entonces Trump hábilmente no quiere cargar con la derrota en Ucrania, quiere verse como vencedor, él es muy buen mercadólogo, y se conecta con Arabia Saudita. Y ahí viene todo este nuevo esquema con Arabia Saudita, que a mi juicio, todo lo que acaba de conseguir con Arabia Saudita, las tierras raras, crear ahí una planta nuclear, venderle a Arabia Saudita 45 jets F-35, conste, Israel tiene 75. Esto le diluye su prevalencia y hegemonía en el Medio Oriente. Ojo. Y luego tiene que salir el Departamento de Energía de Estados Unidos a decir que la planta nuclear con Arabia Saudita y Estados Unidos no va con el enriquecimiento de uranio. Bueno, está bien. Pero ¿qué estamos viendo? Esa es mi lectura. Que al final del día, Trump, que le echa unos ditirambos infinitos al príncipe saudita MBS, Mohammed Ben Sultan, pues o lo están mal informando o no entienden cuál es el juego de Arabia Saudita. Pero para mí subsume el nuevo orden tripolar. ¿Por qué? Arabia Saudita tiene excelentes relaciones petroleras con Putin. Maneja ya el petroyuan con China, a quien le vende grandes cantidades de petróleo. China es la que organiza la reconciliación de Irán y Arabia Saudita. Fíjate lo que te estoy diciendo. Y Mohammed Ben Sultan, que esto no lo maneja la prensa estadounidense, porque estamos ante el reinado todavía de desinformación israelí en el mundo occidental, le lleva una carta de Irán al presidente Trump para resolver ya el contencioso nuclear. Entonces, ¿qué estás viendo? Mi lectura. Que Arabia Saudita no va a jugar con uno contra el otro. Tiene demasiadas cartas en los tres y para mí epitomiza al nuevo orden tripolar. Entonces, a grado tal que yo hasta he lanzado la hipótesis de que la nueva Suiza en el Golfo Pérsico es Arabia Saudita, porque va a tener excelentes relaciones con los tres. Que no se equivoque Trump al creer que con estas cenas de gala, ¿no? Todas estas consideraciones que se han manejado de su cumbre, que ha sacado muy buenos resultados con Arabia Saudita, hay que decirlo, pero en donde yo veo que Trump está más necesitado de MBS que MBS esté necesitado de él. No sé si me expliqué. Uh-huh. Eso ya te está diciendo mucho a qué mundo estamos yendo. Si es que lees datos duros y no te vuelves subjetivo o pues estás lubricado por una de las agencias ya conocidas del planeta. Entonces, cuando tú no sigues las tendencias, ves los datos duros, no puedes equivocarte. Uh-huh. Siguiendo con pues las armas nucleares, ¿cree que podría desencadenarse una guerra nuclear?
Bueno, mira, yo lo que digo, mi nuevo libro se llama El Trilema, porque tengo un trilema, el mundo está en ese trilema. El primero es la guerra nuclear que tú estás manejando. Yeah. Yo creo que Trump sí está, lo que yo le he seguido, acuérdate que yo estudié psiquiatría, tengo una formación psiquiátrica, sé de neurolingüística. Mi lectura personal a nivel psiquiátrico es que Trump no quiere una guerra nuclear. Juega al borde de una guerra nuclear, pero no la quiere. ¿Por qué razón? Pues ya no vas a tener campos de golf de Trump. Va a desaparecer sus hoteles, sus inversiones en Arabia Saudita, todo eso va a desaparecer. Al final del día, Trump es una persona transaccional, para decirlo en términos muy suaves, y Putin también lo sabe. Y yo no metería a China a ese nivel todavía, porque China todavía está lejos de entrar a ese club nuclear. Tiene 500 bombas nucleares, aunque si tú sigues el plenario que se dio, que muy poco seguido, en el Comité Central del Partido Comunista, del Politburo, plantean que invertir más en asuntos nucleares para llegar a un equilibrio con Rusia y con China, y con Estados Unidos. Eso es muy importante. Esa parte del plenario no se ha manejado. Ojo, se manejó mucho que quieren ser autosuficientes, lo que llaman la autarquía en tecnología, lo cual ahí van poco a poco, ¿no? Yo diría mucho a mucho, más que poco a poco. Bueno, entonces, mira, yo se lo comento mucho a mis alumnos en posgrado, ¿no? Que son así generación Z como tú. Les digo, olvídense de la guerra nuclear por una razón, porque si sucede ni nos vamos a enterar. Entonces, ¿para qué andas perdiendo tu tiempo? Yo lo dejaría en 2, pero siendo optimista, porque tenemos que ser optimistas y esperanzadores en el planeta. La primera es el caos en el que nos encontramos. Hay un caos, estamos en búsqueda del nuevo orden mundial. Trump, y nunca lo ocultó, buscó jugar al G2, que eso lo ha jugado mucho Estados Unidos, que ya no tienen pensadores geoestratégicos. Estados Unidos hoy carece de grandes pensadores geoestratégicos. No los tiene. Entonces, no tiene el abordaje de un George Kennan, que maneja el concepto de la política de contención, que después de 40 y pico de años acabó ganando. Y ahí viene la disolución de la URSS. Eso hay que dárselo a su crédito. Mira, los que somos analistas en geoestrategia, no puedes ser partidario de uno, del otro, del tercero, porque está en juego la salud del planeta, la supervivencia del planeta. Tienes que ver la biosfera en su unicidad. Entonces, antes, por ejemplo, ¿cómo jugaban en Estados Unidos? En la época de Brzezinski, que era un rusófobo por antonomasia, de origen polaco, luego canadiense, luego estadounidense, ya de efecto de pensadores en el Partido Demócrata, pues les gustó el pensamiento de Brzezinski, que era acabar con Rusia. No funcionó. Bueno, luego tenías a otro que se llama Kissinger, ¿no? Que igual pensó en un G2. ¿Cómo pensaba Brzezinski? Un G2, Estados Unidos con China frente a la URSS. Le dio resultados, hay que reconocerlo. Luego Kissinger lo hizo, jugó al G2 de Estados Unidos con China frente a la URSS y tuvo resultados, hay que reconocerlo. ¿Por qué? Porque la URSS cometió muchos errores. Bueno, puso hasta un ucraniano, a Brezhnev, a cargo de la Unión Soviética. Pues, ¿qué más quieres, no? Bueno, entonces, muchos errores de la Unión Soviética que ya aprendió Putin a no repetirlos. Y China se ha aprovechado de los errores de Estados Unidos y de la URSS para tampoco repetirlos. Entonces lleva una ventaja epistemológica y conceptual. Bueno, entonces hoy aquí ¿en qué estamos? Buscó Trump hacer un G2. Buscó romper la alianza, la cohesión entre Rusia y China. Lo dice él, no lo digo yo. Hay una entrevista, cuando era candidato él por segunda vez a la presidencia, se lo dijo a Tucker Carlson. Estás hablando
del máximo comentarista en Estados Unidos, que es Tucker Carlson. Bueno, y dijo, yo voy a romper la alianza de Rusia y China. Y obviamente, ipso facto, te está dando a entender que estaba buscando el G2, ya sea con Rusia, lo palpó el pulso en Anchorage. Acuérdate que Trump es un casinero. Él viene de los bienes raíces y viene de un casino que quebró en Atlantic City. A veces nos olvida el pasado de Trump, que primero fue demócrata, aliado a los Clinton, y luego los desecha, y luego se vuelve republicano y acaba con los Bush. Digo, Trump no es cualquier cosa, es un gran jugador. A veces, como en las apuestas, una le atinas, en otra pierdes, así es esto de las apuestas, ¿no? ¿Y qué sucede? Yo creo que palpó el pulso del G2 con Rusia, luego meditó, reflexionó y ya no le gustó. Y empezó a jugar el G2 con China, que es la cumbre en Busan con Xi Jinping. Incluso él manejó el G2, no lo estoy diciendo yo, ya van varias veces. Oye, yo soy más sensible a eso que cualquier lector común y corriente por una razón, pero yo me dedico a eso. No es lo mismo estar leyendo, analizando, que leer un solo periódico y de ahí a brevas, ¿no? No, estamos hablando aquí de análisis. Bueno, y el G2 se le va, y tan es así que China le manda el mensaje que no quiere ese G2 que le está planteando. Y tan es así que recibe al primer ministro de Rusia después de que se va, de que acaba la cumbre de Xi Jinping con Trump en Busan, en Sudcorea. Llega el primer ministro de Rusia, y hoy está el primer ministro de China en Rusia. Es decir, sí, hay un G2, pero es entre Rusia y China, y quien queda aislado es Estados Unidos. Fíjate qué fascinante es cuando lo estudias desde el punto de vista académico y epistemológico. Ese famoso G2 sigue rondando. ¿Y dónde se acaba el G2 que buscaba Trump? En Prokhovsk, la derrota de la OTAN y la Unión Europea, y con Gran Bretaña en Prokhovsk. Así de fácil. Entonces, ¿qué hace Trump? Hábil, no quiere ser perdedor, tiene las elecciones intermedias el año entrante, tiene la espada de Damocles, tiene tres espadas de Damocles. Tiene 3 espadas de Damocles. Una, el caso Epstein, a ver cómo se zafa. 2, el post-Mamdani, el Mamdani, el nuevo alcalde de Nueva York. Uh-huh. Fíjate qué importa. Y 3, la revuelta en la base MAGA, que no aceptan su alianza indefectible con Netanyahu, donde ya mucho se habla, en lugar de MAGA, ya estamos en MIGA. En lugar de Make America Great Again, ahora es Make Israel Great Again. Entonces, Trump es hábil, tampoco hay que subestimarlo, y empieza a jugar en consecuencia. Y yo ahí veo ese gran acercamiento que tiene con el príncipe Mohammed Ben Sultán, que lo recibe en forma ditirámbica, y esos acuerdos que realiza con Arabia Saudita. Estados Unidos aún tiene el dólar, la computación cuántica y la propaganda, aunque usted ha hablado mucho de Israel. Bueno, Estados Unidos, fíjate que hay que siempre estar actualizándose. Uh-huh. Ya la computación cuántica ya no la tiene tanto, porque ya China ya la está empatando. Uh-huh. Ya no la tiene. La propaganda todavía la tiene, hay que reconocer. ¿Pero de Israel o de Estados Unidos? Pues es que es mutuo, ¿no? Es que ahorita con la alianza Netanyahu-Trump, uh-huh, da igual. Y luego cuando tienes a un AIPAC, AIPAC, no IPAC, no te confundas, AIPC, el lobby israelí, controla el Congreso. ¿Ah, sí? Todos están lubricados. Bueno, no lo digo yo, hay datos duros. ¿Ah, sí? Hoy te salva en Estados Unidos no ser candidato de AIPAC. Por ejemplo, Massi, que es un contestatario de Trump, dice, yo no recibí dinero de AIPAC, del lobby israelí. Marjorie Taylor Greene, es decir, ya la base MAGA de Trump, que es quien lo hace presidente, ya tienen hasta un asesinato en medio, el de Charlie Kirk, ¿no? Que era MAGA. Ya ves cuando lo dice Candace Owen, no lo estoy diciendo yo, Candace Owen dice,
lo matan los israelíes. Y es cuando Netanyahu pierde 20 horas diciendo que ellos no tienen que ver en el asesinato de Charlie Kirk, ¿no? Que es este millennial. A Charlie Kirk lo asesinaron los israelíes. Bueno, eso lo está comentando Candace Owens, no yo. Yo realmente no tengo, pero está muy rara la investigación del FBI. Y luego el director del FBI, pues su novia es sionista, se lo han sacado, ¿no? Es decir, aquí todos nos conocemos al final del día, todos los actores, mira, pero eso no es relevante. Aquí lo relevante es cómo estamos viendo a un Trump. A ver, hablando en términos de puntos duros, ya te hablé yo de una tripolaridad. ¿Qué estamos viendo? China avanzando, tiene cohesión interna. Rusia avanzando, pese a las sanciones, les quitan su dinero en Bruselas, $300 millones, porque pensaban que con las sanciones la iban a arrodillar, ¿no? E internamente hoy Putin pues tiene una aceptación de más del 80%. Ok, no lo crees, hay cohesión interna. Yo no estoy viendo lo mismo en Estados Unidos. Yo el problema de Estados Unidos lo veo más interno que externo. No sé si me estoy explicando. Es decir, porque también tienes que valorar, ok, estás hablando de 3 polos. Esto es hoy. Ahorita y podemos ir al Imperio Romano. Tú ve a todas las alianzas o coaliciones tripartitas que tuvieron, al final acaba gobernando uno. Al final acaba Augusto solo. Al final acaba Julio César solo. Esta coalición tripartita, si nos vamos a la dinámica con perspectiva histórica y con el tiempo, va a acabar siendo de 1 o de 2, o luego de 2 y 1. Así. Ese es, como dirían los clásicos griegos, ¿no? Es la naturaleza de las cosas. Pero hoy, corte de caja de hoy, tenemos, regreso a la pregunta que me hiciste, porque no me he perdido de ella, tenemos del trilema, nos olvidamos de la guerra nuclear, porque además nos vamos a acordar de ella, bueno, nos vamos al otro, yo diría el dilema, el caos que estamos viviendo, pero donde yo empiezo a ver, tú sabes que en la teoría del caos existen fractales, son órdenes, hay agrupamientos de orden dentro del caos generalizado, y yo ya empiezo a ver fractales de la paz. Ya ves, Trump se la pasa hablando de la paz, que él ya organizó 8 acuerdos mundiales, ya ves, lo han desmentido todos, ¿no? Hasta India y Pakistán han dicho, no es cierto, no tiene que ver igual los de Camboya y Tailandia, etcétera. No me quiero meter a eso. Pero el discurso de Trump es fuerza para la paz, que tampoco es de él. Es un dicho muy de los griegos, de los romanos, que decían ¿cómo? Decía, para la paz hay que fortalecerse para la guerra. Hay que fortalecerse para la guerra para abordar la paz. Bueno, yo creo que en esa fase anda Trump. Está la defensiva, pero, como dirían los franceses, con una fuite en avant, es decir, huyendo hacia adelante. Yo así veo a Trump. Y tú ves tranquilos a Xi Jinping y ves tranquilos a Putin avanzando en el teatro de guerra hacia adelante, mostrando su nueva panoplia de ensueño, los Oreshnik, los misiles hipersónicos, ¿no? Ya luego sus nuevos submarinos indetectables, el Poseidón, que maneja miniaturas literalmente de plantas nucleares miniaturas, imagínate, que pueden estar ahí el tiempo que quieras. Entonces hay un avance militar descomunal de Rusia, un avance descomunal de China, y lo digo respetuosamente, con un Estados Unidos endeudado, con 38 millones de dólares que tienen que pagar, una grave crisis interna económica, y con una fuerte inflación que es incoercible. A ver, datos duros, ¿no? Estás viendo de los 3 polos, hay 2 polos avanzando, muy sólidos, y un polo que se está cayendo, pero eso no obsta para decir que sigue siendo una superpotencia. ¿Y quién tiene el ejército más poderoso del mundo? Es Rusia, sin duda. ¿Por qué? Porque mira, no los tiene, mira, primero que nada, a ver, te voy a dar 2 datos duros. Primero, te voy a citar primero a los propios estadounidenses. US News and World Report.
que es muy popular en Estados Unidos, pone en primer lugar a Rusia, a nivel convencional. Primer lugar. Bueno, ya cuando te vas a los datos duros de ahora, no hay comparación. Misiles hipersónicos. Estados Unidos no tiene misiles hipersónicos. Ha hecho pruebas que han fracasado. ¿Y qué es un misil hipersónico? Hipersónico que no lo puedes detectar. Uh-huh. Tiene la velocidad del sonido. Por ejemplo, los misiles hipersónicos de Rusia están más allá de 10 Mach, M-A-C-H. Mach es la velocidad del sonido unitaria y no los puedes detectar. No hay sistema defensivo. Toda la panoplia defensiva. Acuérdate que la guerra se maneja entre defensa y ofensa. Y ofensiva. No hay otra. Te resumo toda la vida. Desde Caín y Abel. ¿Ok? Abel no tuvo defensa ante la quijada de burro con la que le pegó su hermano Caín. Y luego pues, los descendientes de Abel, tuvieron que pensar en la ofensiva. Esa es la historia de la humanidad a nivel guerra. Ofensiva, defensiva, una sube, la otra sube, etcétera, etcétera. Entonces, hoy Estados Unidos, sus defensas quedaron horadadas. Todo lo que se llama Patriot, lo que quieras llamarle. Bueno, entonces, ese es el misil hipersónico, el Oreshnik. El Oreshnik decide la guerra en Ucrania, porque no la creían. Bueno, y ahora te vas a algo más poderoso. Ya no te voy a manejar ya el Kinshal, el Caliber, todos esos misiles de ensueño, etcétera, etcétera. Ya nos vamos a este submarino nuevo, que yo no lo sé pronunciar el nombre, que creo que se llama, a ver si recuerdo, el Burevestik, por primera vez me acordé. Submarino nuclear por el engine, es decir, por el motor, etcétera, pero que además tiene el Poseidon. El Poseidon ya es dron nuclear, que tiene planta nuclear adentro. Entonces, indetectables, pueden permanecer donde quieran, cuanto tiempo quieras. No hay manera. Llevan un avance de 2 generaciones. 2 generaciones. Y si están tan avanzados, ¿por qué Kiev aún es ucraniana? Porque mira, ¿a qué te sirve hoy un ejército como Rusia? Rusia tiene 18 millones de kilómetros cuadrados. Lo que menos quiere es territorio. La parte Rusia se maneja con el concepto de guerra híbrida del general Gerasimov. ¿Cuál es ese concepto? Es multidimensional, no es nada más militar. Es de varias variables. Entonces, una de ellas es tú operas y obtienes territorios funcionales. ¿Para qué quieres territorios que no te van a servir, donde vas a tener una población adversa a ti y vas a tener guerra de guerrillas que te van a diezmar? La guerra ya terminó. No, pero esa se terminó desde que inició. ¿Cómo vas a poner un ejército de Ucrania? Que además no creas que me gusta mucho decirlo, porque para mí es una guerra civil. La de Ucrania son los mismos orígenes de Kiev Rus en el siglo IX, después de Cristo. Pero eso lo intentan hacer los neoconservadores straussianos, que intentan dividir a esa Rus Kiev del siglo IX. Eso es importante conocerlo. Entonces, ¿cómo te vas a pelear con una superpotencia nuclear del tamaño de Rusia? Ahora, había una trampa en ello. La gente de Biden querían que Rusia operara un Hiroshima y Nagasaki contra su propia población, que ahí obviamente te hubiera llevado a una opinión pública desfavorable. No hay que perder de vista esa opción, la tenían ellos en el radar. Y nunca cayó en la trampa Putin. Manejó una guerra convencional. Eso es importante. Es decir, la guerra que se operó aquí es convencional, pero al final del día ganaron los drones y ganó el Oreshnikov, que no tenía la capacidad Ucrania de hacerlo, porque ahí se tenía que desnudar totalmente la OTAN al mandaron mercenarios, mandaron operadores, consejeros, pero no mandaron ejércitos, que ahí hubiera tenido otro alcance. Esa cuestión hay que entenderla muy bien.
Entonces, si tú ganas la guerra, no, hoy las guerras no las ganas nada más con las armas, tienes que ganarlas con la propaganda, a nivel económico, a nivel financiero. Ve cómo está la divisa de Ucrania, la hryvnia, devaluada toda. Ve cómo está el rublo. Yo acabo de estar el año pasado, he ido 3 veces a Rusia este año, porque me invitan, igual voy a ir a China ahora a dar una conferencia allá en cuestión de seguridad. Igual si me invita Trump hoy, porque yo tengo mentalidad tripolar, no sé si me estoy explicando. Ujú. Es decir, para mí el encuentro tiene que ser tripolar, pero con miras a que también ingrese la India. Yo no perdería de vista la India como una cuarta potencia en los próximos 5 o 10 años. Ujú. Es decir, el mundo ya cambió, ya el mundo ya está a nivel del espacio, ya no es terrenal, ni siquiera submarino. Pero si seguimos dos en el sótano, en el submarino, en la Tierra, pues te vas a perder toda la cuestión espacial. Hoy es el mundo de Elon Musk, ¿me entiendes? De SpaceX, que en Rusia lo valoran muy bien, lo entienden. Bueno, entonces Ucrania estaba perdida desde que inició. Es una guerra estéril, inútil. ¿Qué estaban buscando en forma pueril? Desangrar a Rusia. ¿Por qué razón? Mira, esa era yo siempre he seguido a Biden. Biden en una ocasión comentó que a Rusia había que ganarle con una guerra demográfica. ¿Por qué razón? Porque Rusia tiene ponle 40 o 50 millones de habitantes. 100 millones. Para su territorio, pues es diminuta esa población. Y de los 150 o 140, 20% son musulmanes. La cuestión de Rusia no es así tan homogénea desde el punto de vista de esas cuestiones a veces se les escapa a quienes se meten. Bueno, los que están en la propaganda nunca lo van a ver, pero los que analizamos tenemos que ver todas las variables. Tú me preguntas, ¿cuál es el talón de Aquiles de Rusia? Su demografía. Ujú. Fíjate lo que te estoy diciendo. Entonces, por eso ellos tienen que tener excelentes relaciones con el mundo islámico, pero también las tiene Putin con Netanyahu. Oye, Rusia envió a más de 1 millón de rusos házaros, es decir, de origen turco-mongol asiático, a Israel. No te creas que es gratuito que el 90% de los judíos en el mundo hoy son ashkenazis, que obviamente no son semitas. Ujú. Fíjate, 90%. ¿Qué son los ashkenazis? Son házaros, Ujú. no son semitas de origen, son conversos al judaísmo en el siglo IX antes de Cristo, después de Cristo. Fíjate el siglo IX qué importante es, Ujú. sobre todo para esa región. Bueno, entonces esa guerra, lo que estaba buscando Biden, que tenía a 2 operadores házaros en su gabinete, a Jacobo o Jacob, luego le pusieron Jake Sullivan, que era su asesor de seguridad nacional, y a Blinken. Los 2 son házaros, pertenecen a la escuela de pensamiento de los neoconservadores straussianos, manejados por Vicky Nuland, házara, y su familia, los Kagan, que ahí viene la palabra del caganato, Kagan, el caganato, que hay, sus familias no es gratuito, se apelliden Kagan. Lo estoy diciendo en inglés, porque en español suena muy feo. Kagan. Ujú. Ellos traían desangrar a Rusia demográficamente. Ese es era más una guerra demográfica de la que no se habla que una verdadera guerra como tal. ¿Y cuál es el talón de Aquiles de China? Bueno, el talón de Aquiles de China es ahorita meterse una guerra nuclear con Estados Unidos. No les conviene. Lo peor que le puede suceder a China es meterse una guerra. ¿Para qué? Si ya estás ganando la guerra. Que no es nuclear y no te vas a pelear con Estados Unidos. Vas a negociar, y sobre todo vas a recuperar a Taiwán. Eso es lo visible. Y obviamente intentaron balcanizar a China mediante de la provincia de Xinjiang, que no les está funcionando, que es islámica, y a través de la provincia la provincia que tienen, que es budista. ¿Cómo se llama esta provincia? Ahí está, bueno, ahí la sabrán ustedes. Ujú. Ahorita me acordaré de ¿Y ella. recuperarán Taiwán? Sí, bueno, eso es inevitable. ¿Ah, sí?
Sí, pues Estados Unidos la va a regalar al final del día en una negociación. Está más que visto. Y hemos hablado de ideologías del mundo... El Tíbet. El Tíbet. Son los budistas. Sí. Vale. Qué bueno que se ha acordado. Bueno, don Alfredo, ahora estábamos hablando de un poco también de ideologías. Ha salido el tema woke, ha salido un poco también globalización. ¿Tendría sentido, también que ha hablado del mundo judío y del mundo árabe, hablar de que las ideologías pasan y las religiones prevalecen? Fíjate que sí, la ideología es de corto plazo y mediano. La religión es de largo plazo. Mira, yo tengo un concepto, eso es muy personal, que no sé cómo lo quieras plantear, si religiosa o ideológicamente, porque a veces van de la mano y a veces chocan, no necesariamente son paralelas. Las ideologías, las culturas y civilizaciones superiores vencen a las inferiores. Doy ejemplos. Roma vence a Grecia militarmente. Grecia triunfa en el largo plazo culturalmente. Vámonos a los turco-mongoles, que yo lo he seguido. Incluso he estado en Uzbekistán, visto las estatuas a Tamerlán, todo eso. Bueno. ¿Qué pasó con el imperio mongol? ¿Qué pasó con Gengis Khan? Si ganaron militarmente, hacían, deshacían, ¿por qué acaban siendo absorbidas por los conquistados culturalmente? Porque eran superiores civilizatoriamente. Ve, el Gengis Khan, nómada, no sé, politeísta, etcétera, sacrificaban caballos, etcétera, etcétera. En el mundo islámico gana el Islam. Fíjate qué importante. En el mundo házaro gana el judaísmo. Por ahí vienen los házaros. Y no lo digo yo. El máximo historiador israelí, Shlomo Sand, tiene 2 libros fascinantes. The Invention of the Jewish People, el invento del pueblo judío. Y él mismo es házaro, el mismo Shlomo Sand. Dice, pues esos no son de aquí. Entonces, cuando tú hablas de la ley del retorno, ¿cómo vas a retornar a donde nunca estuviste? Y luego la otra, The Invention of the Land of Israel. Desmonta todo eso. Es decir, Israel ha gobernado con fake news. Todo es fake en Israel. Por ejemplo, Netanyahu no se llama así Netanyahu. Se llama Mileikovsky. ¿Ah, sí? Sí, Mileikovsky, ¿quién es? Pues es su padre, que era el segundo de a bordo de Jabotinsky, que es de Odessa, y es el que realiza el sionismo revisionista. Lo que pasa es que, mira, vivimos de propaganda, vivimos de intoxicación propagandística. Y eso Israel nadie lo domina como ellos, hay que reconocerlos. Por eso ellos tienen obsesión por controlar los medios masivos de comunicación y ahora se van sobre todos los influencers, sobre todas las redes sociales. Esa es su nueva... Netanyahu lo acaba de decir. ¿Es verdad que han comprado TikTok? ¿Cómo? La quieren comprar. La quieren comprar. A través de Allison. Uh-huh. Allison, que es israelí, házaro, ya ves que el que maneja Oracle. Sí, totalmente. Uh-huh. No, pero no nada más eso. CNN... quieren llevarse Fox News, etcétera, etcétera, todo. Dicen que el 95% de los medios de comunicación pues, más importantes están controlados por 6 compañías. Sí, y todas se las quiere llevar Israel. Quieren el control. Entonces mañana, ¿qué vas a ver? Que el genocidio de Netanyahu lo van a querer transformar en que son los palestinos quienes crearon el genocidio contra Netanyahu. Y la mayoría de la población lo va a creer. Es una guerra de narrativas. Eso es muy importante. Pero déjame concluir de la parte de la cuestión civilizatoria. Sí. Entonces, y los católicos igual, la parte católica vence a toda la cuestión, porque el catolicismo tiene una cultura y civilización superiores. Fíjate qué importante es eso. Lo que te acabo de decir es fuera de serie. Eso es una tesis que yo he estado manejando. Nada más que hay que... te la doy en exclusiva. ¿Puede ampliar un poco más esa tesis para entenderla mejor? Bueno, en que la cultura y civilización superiores vencen a la barbarie militarista.
México, te doy el ejemplo de México. Sí. México va a vencer a Estados Unidos en el largo plazo. Pero usted dice que México es la Ucrania de Estados Unidos. Bueno, nos quieren ucranizar. Eso es otra cosa. Pero a largo plazo México... Sí, porque ya no estoy hablando de México. Yo hablaría de un México eterno, que sería todo lo que nos da la identidad del mexicano. Mira, hoy los mexicanos son mínimo, que además están subreportados, 44 millones en Estados Unidos, pero que traen una población centennial y generación Z que está aumentando en forma exponencial, cuando los blancos están disminuyendo. Estamos hablando en el largo, mediano plazo. Estamos hablando de 10, 20 años. Es muy claro que la demografía mexicana va a salir ganando. Porque cuando hablan de latinos e hispanos, es otra falacia. ¿Por qué? 70% de los latinos o hispanos somos los mexicanos. Eso no se dice. Conste. Es más, dentro de los latinos e hispanos, la mayor parte son guadalupanos por los mexicanos. Conste, cuidado, ya te manejé ahorita una cuestión política del guadalupanismo. Y mientras que otro rango importante de los muy respetables, todos son respetables aquí. Aquí estás hablando de lucha de poder, bueno, que son los no mexicanos. Hay un gran número que son evangélicos. Y muchos de los evangélicos se han ido al cristianismo sionista, que estás hablando de 35 millones en Estados Unidos, en su totalidad. Eso es muy importante. Ahora, cuando tú sumas que hoy en Estados Unidos, California y Texas ya tienen mayoría mexicana, no hispana ni latina. Esos terminajos de la oficina del censo son geopolitizados, porque no les conviene. Entonces, ¿qué está sucediendo? Tienes las dos principales economías de Estados Unidos a mayoría mexicana, que no lo hemos sabido aprovechar los mexicanos. ¿Por qué? Por nuestro aldeanismo, nuestra ignorancia histórica. No lo hemos sabido aprovechar. Yo cada día le reclamé a alguien, no te voy a decir quién es, de altos niveles, muy cercano a Trump, por cierto. Le dije, oye, mándale ese reclamo a Trump de mi parte. Yo ni lo conozco a Trump. Que por qué pone a más latinos no mexicanos que a mexicanos en el gabinete. No hay un solo mexicano en el gabinete, cuando nosotros somos 70% los hispanics. Fíjate qué reclamo le mandé decir. Bueno, porque tampoco nos movemos en México. En México acá andamos en el huachicol, nos tienen perdidos aquí en agendas aberrantes, cuando el mundo nos está moviendo aquí. Hoy en México tenemos que ver una agenda transfronteriza. El verdadero México profundo tiene que ser transfronterizo. Es decir, nosotros no podemos regalar a 40 o 50 millones de mexicanos cuando somos 130 millones aquí. No sé si me estoy explicando. Esa teoría nadie la está manejando. ¿Pero por qué estamos ganando? Ahí va. Porque la cultura y civilizaciones mexicanas que no la tienen en Estados Unidos, las va a superar. Esa es mi tesis aplicada a Estados Unidos. Y obviamente lo tienen que saber en Estados Unidos. Y ahora que hablaba de Trump y de México, ¿qué le parece el proyecto guadalupano, que también ha hablado de Eduardo Verástegui? Bueno, Eduardo Verástegui yo creo que es el mexicano más cercano a Trump. Esa es mi lectura. No los otros fake que han salido por ahí. Es el más, bueno, él tiene su agenda propia, ¿no? Hay una resurrección en general de las religiones en el mundo. A mí me llamó mucho la atención que en la marcha de la generación Z hubieran imágenes de la Virgen de Guadalupe. Pero ahora, si tú te vas a lo que llaman en México la 4T, todas se han hecho con la imagen de la Virgen de Guadalupe. La independencia de México se hace con la imagen de la Virgen de Guadalupe, que esa es la primera T. La segunda T, que es la Revolución Mexicana, se ha hecho con la imagen de la Virgen de Guadalupe. La misma presidenta de México, que es de origen házaro, lo digo respetuosamente, se puso en la pantorrilla la imagen de la Virgen de Guadalupe. El partido Morena que está en el poder, la palabra morena no es gratuita. A la Virgen de Guadalupe le llaman la Virgen Morena. Es decir, México tiene tiene una yuxtaposición de culturas y civilizaciones que no podemos soslayar.
México no es Tenochtitlan solamente, como se ha manejado. Tenemos cultura olmeca, civilización olmeca, civilización maya y civilización zapoteca. México es un país plural. Que eso no lo tiene tanto Estados Unidos. Y tampoco tiene esa gran cultura y esa gran civilización. Es más, yo te voy a recordar, y me duele muchas veces repetirlo, lo que dijo Oscar Wilde. Van a decir, es que era gay y por eso lo dijo. Independiente de lo que fuera y lo hubieran perseguido en Gran Bretaña. Dorian Gray dijo algo, que Estados Unidos pasó de la barbarie a la decadencia sin haber conocido la civilización. Fíjate qué fuerte. México somos creadores, dadores de civilización, pero no lo hemos sabido aprovechar porque no tenemos una ideología compacta, sólida, que lleve más allá de lo efímero del poder de 6 años de una presidencia. Aquí tienes que ver en el largo plazo. La esencia de México, cultural y civilizatoriamente, pues obviamente es muy poderosa. Quien la aproveche, obviamente va a tener grandes dividendos. Yo creo que si Verástegui sabe aprovechar eso, pues va a tener, pero va a ser, amigo, ya es una figura en el país, te guste o no. Puedes odiarlo, quererlo, eso es irrelevante, ¿no? Aquí estamos hablando de posicionamientos políticos. Entonces, quien sepa unificar yo diría lo transfronterizo del alma mexicana, fíjate lo que te estoy diciendo, va a ser más que un presidente de México. Va a ser quien va a ligar al México del futuro, de Estados Unidos y de México. Mira, te doy un ejemplo, ya a la gente le gustan mucho los datos duros del Producto Interno. Yo te doy datos duros. 40 y pico millones de mexicanos tienen un Producto Interno Bruto superior al de los 123 millones de mexicanos en México. ¿Quieres mayor dato duro? Ya para olvidar la cuestión religiosa, la cuestión teológica y todo. Es decir, que el abordaje tiene que ser multidimensional. Nosotros abordamos el tema México-Estados Unidos, tienes que verlo en forma multidimensional. No solamente teológicamente, que es muy poderosa. La imagen de la Virgen de Guadalupe es sumamente poderosa. Bueno, ya te doy el ejemplo. ¿Cómo puede ser que una presidenta házara, de origen házaro, lo digo respetuosamente porque el padre es lituano, se ponga en la pantorrilla la imagen de la Virgen de Guadalupe? Y no estoy aquí haciendo arengas en contra de una herejía y todo, no. Estoy hablando el atractivo electoral. Pero eso es una elección. Yo no te estoy hablando de una elección. Yo te estoy hablando de algo eterno. ¿Cómo vas a romper? Cuando esa cohesión de mexicanos que los une el guadalupanismo político, ojo, guadalupanismo político, entre Estados Unidos y México. ¿Cómo lo puedes romper? Cuando además el segundo ingreso de México, fuera del primero que no lo quiero decir, el segundo ingreso de México son las remesas que vienen de los mexicanos que tenemos en Estados Unidos. Quien sepa leer esto que te estoy diciendo va a tener mucho éxito. ¿El primero son las drogas? Sí, obvio. Pero eso fomentado, ya sabes por quiénes. ¿Por quién? Por ellos mismos. La guerra del opio, ¿quién la inventó? Por los mismos piratas. ¿Y quiénes son esos piratas? Los anglosajones. Uh-huh. Y al igual que antes he hablado de que a muchos congresistas les pagaban pues el lobby judío, ¿pasa lo mismo con los políticos y los narcotraficantes en México? Igual, es igual. Sí, el AIPAC de México son los cárteles de la droga. No, pero te voy a decir algo, mira, que eso hay que decirlo. Mira, ahora que se dio la marcha de la generación Z, obviamente tuvieron de todo, ¿no? Infiltrados, como siempre, ¿sí? Que quieren romperla. Yo no me voy a meter ese tema per se. Lo que me llamó la atención fue que la defensa, el ataque en contra de la generación Z vino del canciller de Israel. Bueno, y es a donde te vas. México tiene un grave problema de seguridad nacional, que yo lo he planteado desde siempre. Y no lo estoy diciendo yo. Somos un país dominado por el espionaje israelí desde hace mucho. Con este escándalo de Pegasus, ellos son los que proveyeron al país
Ahorita nos están grabando ellos, desde ahorita. Estamos dominados por Pegasus. Y aquel día que yo le comenté a alguien que sabe mucho de este tema en México al más alto nivel, me dice, pues estás atrasado, Jalife, porque hay peor que Pegasus. Está Canderú y hay otros más, ya no me quiso decir. Estamos dominados por Mossad. Mossad tiene una fuerte presencia en México, igual que Argentina. Yo creo que son los dos feudos más poderosos que tiene en el continente americano el Mossad, fuera de Estados Unidos, obviamente, que ellos mismos lo dicen, ni lo digo yo. Tú puedes leer al exdirector del Mossad, Yossi Cohen, yo ahorita estoy leyendo su libro más reciente. Ellos mismos te dicen que dominan a 100 y pico de países en el mundo. Ellos lo están diciendo, no yo. El mismo Netanyahu lo dice. Dominan Estados Unidos, dominan México, dominan Argentina, quizás Brasil, no sé cómo esté ese asunto. Y a veces ahorita hay una gran polémica donde hay spywares, el fenómeno de Hezbollah, donde tú tienes tu celular y ahí o te estalla el celular o te están espiando. No tienes salvación. ¿Y quién te está espiando? Pues el Mossad. Ellos lo están diciendo, no yo. Yo cuando lo leo dije, oye, me quedé corto. ¿Por qué lo están explayando? Pero el lobby israelí es el más poderoso del mundo. Eso ya no lo sé a nivel de lobbies más poderoso. No, mira, si nos vamos a mi teoría de los tres polos, en Rusia no tienen, yo creo ahí se coquetean, ¿no? Pero no lo dominan a Rusia. En China no. Es más, los BRICS hoy están denunciando todo el spyware, ya sabes, spyware del Mossad. Es que ellos lo salieron a decir. Entonces ya los BRICS están diciendo, tenemos que crear nuestros propios sistemas de celulares y de comunicación. Si no vas a tener Hezbollah en todos lados. ¿Qué es Hezbollah? Donde ganó la guerra Israel en contra de Hezbollah, decapitando a toda la cúpula. ¿Cómo? Mediante los mecanismos beepers, ya sabes, todo eso. Ellos lo dijeron, no nosotros. Netanyahu le salió a decir, yo acabo de escribir un artículo al respecto, a los congresistas estadounidenses, dice, todos ustedes tienen una parte de Israel, tienen un pedazo de Israel. ¿Y cuál es ese pedazo? Lo dijo, comunicaciones, celulares, alimentos y medicinas. ¿Qué más que? Entonces tú me preguntas, ¿controlan? Bueno, yo creo que controlan hasta cierto punto y viene una revuelta, yo creo que viene una revuelta global en contra de esa hegemonía israelí. Eso sí se nota. En Estados Unidos, AIPAC, ¿qué es? Es una revuelta de la base de MAGA en contra de AIPAC. La MAGA no es MIGA. Y ahorita el Partido Republicano, yo creo que esa es su peor fractura. Tiene que decidir Trump si va a ser MAGA o MIGA. Fíjate qué dilema. Porque él lo dijo en la Knesset de Israel cuando fue. Si eso es lo malo de hablar demasiado. Él dijo que lo habían ayudado el casinero Sheldon Adelson, y ahí estaba la esposa, la viuda Miriam Adelson, que además él en forma sarcástica dijo, ¿a quién le vas más, a Estados Unidos o Israel? Y no contestó Miriam en la Knesset. Miriam Adelson, esposa del casinero Sheldon Adelson, que Trump lo dice, me colocó a Bolton como asesor de seguridad nacional. Y ahora están publicando que el mismo Marco Rubio lo colocó nada menos que Miriam Adelson en el Departamento de Estado. Bueno, pues ellos lo están. Fíjate, yo no tengo datos al respecto, yo los leo. Y yo antes que nada leo a la prensa israelí. Ellos lo están diciendo. No sé si ya te contesté. Y don Alfredo, ¿quién domina el dinero mundial? ¿Quién domina la economía mundial? Bueno, esa es la pregunta más fácil que me has hecho esta tarde o noche, ya ni sé qué es. Mira, porque ahí hay datos duros. Mira, yo he hecho una dicotomía, no, o una clasificación, un ranking, ya manejándote en datos duros. Todo lo que te digo son datos, cualquiera lo puede googlear. Haz un niño de kinder. Lo que se llaman los que vivimos en este planeta, que no estamos informados, somos legulillos,
no te dedicas al análisis así puntual, no se lo puedes exigir a un ciudadano común y corriente. Y los partidos políticos todos están comprometidos. Los partidos políticos son una bola de porquerías que no sirven para nada en el planeta. Dime para qué han servido. Bueno, entonces existen los bancos clásicos que conocemos, ¿no? Ujú. Que yo les he llamado megabancos, porque manejan fortunotas. Estás hablando JP Morgan, Goldman Sachs, HSBC, Citigroup, que por cierto está al borde de la quiebra, Wells Fargo, etc. Bueno, pero cuando tú te metes y empiezas a indagar con una metodología forense, bueno, ¿y quiénes son los dueños de esos bancos? Pues resulta que hay bancos arriba de esos bancos, que yo he llamado megabancos. Arriba están los gigabancos. ¿Y quiénes son los gigabancos? Pues muy sencillo. Yo, mira, que he estudiado ese tema y lo vengo analizando y puntualmente, me sorprendo cada día más, porque obviamente, pues yo no tengo acceso a ese tipo de información. Muchas veces no es fácil encontrarla. Te estoy hablando de 20 años de investigación. No creas que es un día al otro. Yo antier me fui de espaldas porque descubrí uno nuevo. Yo llevaba 4 en mi haber. Y acabo de descubrir uno que resulta que ahí lo tenían escondidito, ¿no? Y controla todas las bolsas de valores del mundo, bueno, las de Occidente. Ahora hay que saber diferenciar en el orden tripolar, porque ya no controlan China y ya no controlan Rusia. Eso también hay que manejarlo bien. Y los 4 gigabancos, es más, voy a citar al que acabo de descubrir, y no sé por qué se me había escapado. Bueno, pues algo se te escapa, ¿no? Acuérdate, yo estoy desde abajo, viendo desde la base de la pirámide, subiendo poco a poco y teniendo información e investigación. Y obviamente tienes que cotejar, siempre tienes que contrastar la información, no la puedes dejar así, ya lo dijo tal, igual. Yo sigo mucho el método dialéctico. Ok, veo la tesis, dependiendo de tu hipótesis, ¿no? Veo la antítesis y dejo que los lectores o seguidores saquen su síntesis. Y me ha dado excelentes resultados. Cuando te equivocas, corriges y pides perdón. Punto. Bueno. Charles Schwab. Me fui de espaldas. Charles Schwab. S-C-H-W-A-B. Y tiene más dinero que Fidelity. Pero Fidelity era de los 4 grandes. Y luego Russia Today lo publicó. No te hablo de cualquier portal. Russia Today. Bueno, luego lo saca, para que veas cómo yo contrasto, lo saca Bernie Sanders, que además se equivocó un poco porque él no es economista ni financiero. Es un házaro extraordinario, un gran pensador a mi juicio, etcétera, etcétera, pero muy marginado por el sistema estadounidense. Tan es así que Hillary Clinton le robó las primarias en el Partido Demócrata. Bueno. Y ahí ya cité a Charles Schwab, ¿no? Ya me quito esa carga Sí. que no, de esos días. Y tienes primero BlackRock. ¿Quién es? Larry Fink. BlackRock, Larry Fink. Que en México está posicionado hasta las entrañas. Bueno. Maneja el 60 o 70%. Ya ves que eso varía mucho por las cotizaciones de la Bolsa de Valores de Nueva York. Oye, no estás jugando. Maneja todos estos bancos que te estoy diciendo. Los de abajito, los pobrecitos, JP Morgan y compañía, son los que le dan la elección a Milei en Argentina. Son los que le ganan la elección. Bueno, JP Morgan. Luego viene Vanguard, que era propiedad de ¿quién? George Soros. ¿No te gusta? Uh-huh. Lo puedes googlear, ¿eh? Uh-huh. Bueno. Luego viene State Street. Y luego viene Fidelity. Yo ahorita ando en la fase de buscar quiénes son los dueños de Fidelity, de State Street. Créeme lo que no es fácil, ¿eh? Ya encontré lo de Vanguard. No lo voy a decir porque es peligroso. ¿Por qué? No es peligroso. Porque si digo quién es, me pones en riesgo tu vida. ¿Lo quieres decir tú? Te lo doy off the record. Pero tampoco quiero, oye, ¿quién nos va a hacer entrevistas Eso luego? Es verdad, eso es Bueno, verdad. tampoco. No. Hay que ser prudentes también, ¿no? Una cosa es lo que puedes decir y otra cosa es... Yo 99% de lo que sé no lo digo.
¿Para qué te digo más? De ese tamaño, ¿eh? O sea, nos está hablando un 1% de El los 1%. Sí juego al límite, lo reconozco, igual que Trump y la guerra nuclear, al límite. Bueno, y luego tienes State Street y Fidelity, ando, lo sé, pero Vanguard ya lo sé, Larry Fink y BlackRock es obsceno, ¿no? Es pornográfico, ¿de quién es? Etcétera, etcétera. Entonces, y luego me acaba de aparecer en el radar Charles Schwab, precisamente investigando los otros. Son los que dominan el mundo. ¿Y qué quieren las personas que dominan los bancos? El orden mundial global. Es el globalismo, es el mundo del Foro Económico Mundial de Davos. Mira, ahora que acaba de caerse todo el Foro Económico Mundial de Davos, ¿quién se hizo cargo del interinato de Davos? Larry Fink. El reseteo mundial, la Agenda 2030, WOC, el cambio climático, todo eso que se ha desmoronado. Porque hoy el mundo, tengan razón o no, eso es irrelevante. Estamos hablando de luchas de poder. Trump es petrolero, Putin es petrolero, no hay nada que hacer. Ya te comenté de quién es el mundo. Ahora, obviamente este nuevo orden, la derrota de la OTAN y la Unión Europea, ya está dando pie a que Rusia regrese por la puerta grande financiera, ¿no? China ya está en la puerta grande financiera. A ver, tienes que ver datos duros. Uno, cash. Cuando te dicen cash is money, ¿no? El rey es dinero. ¿Qué es lo que le falta a Trump? Ya ves que Trump anda sediento de buscar dinero donde sea, ¿no? ¿Por qué? Porque Estados Unidos tiene una deuda de 38 millones de dólares. ¿Dónde los va a conseguir? No está ganando guerras como antes. Con Venezuela tiene que negociar. No es tan fácil. ¿Qué vas a pensar ahí? Tienes escenarios muy sencillos. O te vas a guerra y guerrillas, que no te va a ir bien, o lanzas una bomba nuclear, que nadie le va a ir bien, o negocias con Maduro. Ya negocias una transición a cambio del petróleo y el oro de lo que son abundantes Venezuela. Lo mismo que ha hecho con Israel, Gaza, y ahí que lo nuevo que quieren hacer en Gaza, que usted ya habló un poco de esto antes, creo. Sí, bueno, pero Gaza, mira, desgraciadamente, mira, voy a sonar muy cruel. Yo publiqué un libro que se llama La palestinización de los mexicanos. Es decir, cómo van a tratar a los mexicanos en Estados Unidos. Me basé mucho, me adelanté al genocidio. Saqué un libro sobre la barbarie del genocidio y publico todo lo que está, con datos duros. Es decir, lo que está en juego en Gaza es el gas de Gaza, enfrente de las playas, y lo demás es literatura barata. Y obviamente pues hay intereses muy poderosos, ¿no? Que donde imperan el mundo. Fíjate cómo estamos dando el círculo: gas de Gaza, petróleo de Venezuela, ¿no? Etcétera. Petróleo del Golfo de México, que ya nos cambiaron el nombre para Golfo de Estados Unidos, cosas así por el estilo. Esas consideraciones pesan muchísimo. Y don Alfredo, dos preguntas que van relacionadas para entender de qué va un poco más pues este mundo en el que vivimos. La primera es, si no hay un enemigo hay que crearlo. Si no existe un enemigo hay que crearlo. Siempre ha existido eso. Y la segunda, relacionada quizás, si la guerra es un negocio. Mira, te cito, para no irme hasta Caín y Abel, te cito a Napoleón: l'argent, c'est le nerf de la guerre. El dinero es el nervio de la guerra. ¿Dónde hacen su fortuna los Rothschild? En Waterloo, con los dos hermanos que jugaban a la bolsa de valores, el Rothschild de Londres y el Rothschild de París. En la mañana, cuando estaba ganando Napoleón, le mandó palomas mensajeras el Rothschild de Londres a su hermano de París, vendió las acciones Rothschild de Londres y las compró el de París. Y en la tarde, que no llegaron los refuerzos de Brunswick a Waterloo, le manda palomas mensajeras el Rothschild de París al de Londres, vende en París las acciones y las compra el de Londres. De ahí viene la fortuna de los Rothschild. Mira, yo cuando estuve en Hong Kong y hablé con banqueros, que es un centro financiero importante, te lo comentan abiertamente, y hasta hay literatura china.
Lo que pasa es que nosotros nada más leemos la intoxicación occidental, no leemos a rusos ni a chinos. Bueno, entonces en ese momento, te hablo de hace 10 o 15 años, yo van 3 veces que voy, 4 creo que voy ya no me acuerdo cuántas veces he ido a Hong Kong, hablaban en ese momento de 20 millones de dólares que detentan los Rothschild. Mira, tú me vas a decir, te hablo de hace 10, 15 años. Mira, no importa si es cierto o no, China juega a que los Rothschild tienen 20 millones de dólares. Ahora, datos duros, que eso lo publica China, eso yo incluso lo he refrendado. La mitad del Producto Interno Bruto de Estados Unidos al que le debe su hegemonía con el dólar proviene precisamente del dólar. Es decir, en el momento que tú desdolarices, a Estados Unidos se le cae la mitad de su Producto Interno Bruto mundial. Por eso Trump le tiene pánico a los BRICS, pánico a la desdolarización. Esa es la verdadera batalla que tiene Trump. Ahora, yo siempre lo he propuesto y lo digo con humildad y rigor. China y Rusia deben salvar a Estados Unidos de su quiebra. Fíjate lo que te estoy diciendo. Puede sonar una herejía, un anatema tremendo, porque si no se cae el mundo. A nadie le conviene. Tenemos que hacer un Marshall para Estados Unidos. Fíjate lo que te estoy diciendo, que puede sonar muy hereje. Pero es cuando tú ves, cuando tú vas al mundo, regresamos cuando iniciamos nuestra charla, la biosfera, preservar la vida en el planeta, la biodiversidad, todas las especies vivientes de la creación, no puedes prescindir de Estados Unidos, aunque ya hoy sea segunda o tercera superpotencia. Ya no es la primera, eso es obvio. Mira, yo cito siempre un libro clásico de Manuel Todd, que por cierto es Házaro, pero es un Házaro ilustre. ¿Cómo se llama? La decadencia de Occidente. Es fenomenal este libro. Es decir, acuérdate, los pensadores ven más allá, ¿no? A veces en Grecia les llamaban oráculos. No, son pensadores, ¿no? Están analizando datos duros en forma multidimensional, no un solo elemento que obviamente te perturba la visión y lo hace muy reduccionismo a un planeta que es mucho más complejo. ¿Y sobre lo de los enemigos? Que sí hay que crearlos. Bueno, a cada rato se los crea Trump, ¿no? Pero se crea enemigos pequeños, ¿no? Lo que son digeribles. Pero una Rusia, China, no, ya no. Mira, menos cuando tienes un G2. Uh-huh. ¿Cómo le vas a hacer frente a Rusia y China? No creo que Trump sea tan suicida. O sea, ¿usted cree que las batallas más importantes son las que no se ven? O de las que no se habla en los medios. Eso. Porque ahora, por lo que he entendido, es como que, bueno, Rusia ya había ganado la guerra, lo de Gaza tampoco, pero es lo que más sale en los medios. En los medios sí, a nivel medio sí, uh-huh. A nivel popular. Sí, pero acuérdate quién maneja los medios. Estás hablando de intereses. Tú dime a quién lees y te diré quién eres. Uh-huh. Es decir, los medios, ¿qué son? Son medios. ¿Quiénes los controlan? ¿Qué te van a propalar? ¿Qué te van a difundir? Los intereses del medio. A ver, ¿qué va a difundir Fox News? Los intereses de Murdoch, ¿no? ¿Qué te va a proferir? A ver, ¿a quién ponemos del lado de Trump? Pues Breitbart, ¿no? Ya ves, casi nadie la lee. Por eso él mismo hace sus tweets. Y él es un fenómeno a nivel de redes sociales, ¿no? Porque no tiene, los medios de Estados Unidos son contrarios a Trump. A ver, New York Times, ¿de quién es? Es un pleonasmo, es de Soros. Etcétera, etcétera. Es muy fácil. Cuando tú te vas a lo forense, no solamente tienes que ver la aplicación de sus políticas que son obscenas, ¿no? Su board of directors, su consejo directivo. The Economist, ¿de quién es? Los Rothschild, etcétera, etcétera. Todos tienen intereses. Entonces también tenemos una guerra de medios. Entonces, ¿qué sucede? Yo heredé de mis abuelos que leían New York Times. Pues sigo leyendo el New York Times. Uh-huh. Pero ya es una costumbre familiar, no tiene nada que ver con la realidad del mundo. Pues ya para ir terminando, don Alfredo, ahora ha hablado de intereses y bueno, durante toda la conversación hemos estado aprendiendo de que al final los países muchas veces se mueven por intereses, entonces ¿deberíamos hablar más de alianzas eternas o de intereses permanentes? No, son muy móviles, porque mira, los países, unos crecen, les va muy bien, internamente tienen problemas, implosionan, se van. Yo creo que la mejor lección es la guerra del Peloponeso.
tienes una gran democracia. Hoy Estados Unidos, ¿en qué ha sucumbido? En una dicotomía autocracia versus democracia. En Estados Unidos no hay democracia, hay plutocracia y bancocracia. ¿De qué me hablas de democracia? Todos están manipulados, la mayor parte, ¿no? Y la otra, la autocracia, ¿cómo se manejaba? Al final del día ganó Licurgio. Esparta le ganó a Grecia. Eso no te lo dicen en los medios occidentales. Tienes que leer toda la guerra de los Peloponeso para entender que a nivel militar no ganó la democracia. Al menos con Pericles, el gran Pericles. Yo, como daba las clases de democracia, pues obviamente me fui al inicio. ¿Cuál fue el problema primero ve la grandiosidad de la democracia? ¿Cuál fue? Pues tiene su lado grandioso y su lado oscuro. Que con Solón, el ateniense, que le quite el lastre a los atenienses de estar pagando deudas, ¿no? Que no acabas de pagar, que inclusive se exilaban, ahí nace la palabra exorcismo. Solón, el ateniense, uno de los 7 sabios de Grecia, y uno de sus sobrinos es precisamente, creo que se llama Calígenes, si no me equivoco, o algo así, Caliéstenes, sí, algo así, bueno, Caliéstenes, sí. Él es el que lanza el concepto de la democracia, que fue maravilloso. Es decir, que era, te quitamos el peso de tu deuda, ¿no? Regresas a Atenas y ahí nace la prosperidad ateniense. Es decir, van ligados. Lo que pasa, mira, la epistemología, el logos que manejamos mucho en Occidente, que es maravilloso, etcétera, a veces nos hace empezar a dividir la unicidad. Y al final de cuentas, lo holístico no lo puedes perder de vista. No puedes perder de vista la biosfera. Entonces te vas en pedacitos. No, esto es economía. No, esto es finanzas. No, esto es sistemas. Esto es historia. No, esto es... Y ya te perdiste. Todo está unificado. Todo tiene su inicio, tiene su fin. Bueno, no sé cuál sea el fin. Esperemos que no tenga un fin el planeta, porque se ha desplazado en varias fases, ¿no? ¿Dónde nace el primer ser humano? Se maneja en África. Ve cómo está África, etcétera, ¿no? ¿Qué le pasó a Atenas? Y sigues toda la secuencia del planeta. Todos han tenido auge y decadencia. Nos guste o no, esa ha sido la historia de la humanidad. Entonces hoy estamos teniendo un auge de nuevas potencias. Bueno, hay renacimiento de civilizaciones, es la fase que estamos viviendo hoy. Hay un gran renacimiento de civilizaciones. Mira, hoy en primer lugar, si tú manejas vamos a ser reduccionistas, ¿no? Que yo no me manejaría por ahí, pero hay que tomarlo en cuenta. Que estuvo muy de moda en la época de la globalización, ahora estamos en la fase de desglobalización, estuvo muy de moda el Producto Interno Bruto, que ya lo están tumbando, porque hoy el mismo Trump te maneja, no, lo más importante es la electricidad. Y es cierto, tú mides el poder de un país por su manejo eléctrico, ya no por su Producto Interno Bruto. Bueno, pero son temas muy sofisticados. Otros te manejan, no, que el costo de la hamburguesa en tal país. Bueno, son proyectos hegemónicos. Yo a lo que quiero llegar es de que hoy, cuando se manejaba el Producto Interno Bruto, y hoy lo quieres referir, ahí notas claramente la decadencia de Occidente. Y mira, te lo digo con humildad y rigor, yo en 2006 hice un libro que se llama, creo, Hacia la desglobalización. Y me hago mi autocrítica, porque siempre hay que ser autocríticos. Tienes que reajustarte, siempre estarte autocorrigiendo, etc. Nada más manejé un parámetro, la economía, y no me equivoqué. Y lo vi en 2006. Y no es que sea visible o invisible, ahí estaba escrito. Ahí lo tenías enfrente y veías seguías la tendencia cada año de 2006 a la fecha y es clarísimo. En ese momento el G7 estaba en las nubes, pero ya empezaba a declinar y los BRICS empezaban a subir. Y hoy adquieren una preponderancia única. Hoy el futuro es del lado de los BRICS, guste o disguste. Ahora, ¿cómo se está manejando el PIB hoy? Velo. Y son datos del Fondo Monetario Internacional, te hablo del 2025. Cuando mides el poder adquisitivo, China en primer lugar. Segundo lugar, Estados Unidos. Tercer lugar, India. Cuarto lugar, Rusia. Rusia ya desplazó a Japón, que además tiene un grave problema demográfico. ¿Y para qué me sigo?
Entonces está muy claro a dónde va el mundo. Ya te manejé un parámetro. Luego te vas a lo tecnológico, ya te manejé lo del ASPI. China es imparable en materia tecnológica. Luego, el número de ingenieros es otra medición que se está dando hoy. ¿Cuántos ingenieros tiene un país per cápita? El STEM, STEM, es otra medición importante, que son Science, ciencia, T, Technology, E, Engineering y M, Mathematics. Te vas a ir de espaldas. Primer país en el mundo islámico. Irán. No lo ves. Entonces, lo que tú comentas es cierto y no cierto. Quiere decir que para la gran mayoría las cosas no se ven, pero para los estudiosos sí se ven. Y es más, los estudiosos se adelantan años a lo que la gran mayoría no ve. Pues ya para terminar, don Alfredo, ¿podría dar un consejo y un mensaje de esperanza? La que te di, te la acabo de dar. Ese me ha dado, que la gente estudie. Ese. Lo que se ve, lo que no ve la gran mayoría y lo que sí ven los otros. Pero obviamente el mensaje de esperanza es muy claro, ¿no? Que sí estamos al borde del precipicio nuclear. Ahí están jugando. Más Trump que los demás. Ya ves, con todas esas pruebas nucleares que quieren hacer, etcétera, etcétera. La reanudación de que se quiere ir una carrera armamentista. Esperemos que en febrero, que vence el START, que es el Tratado de Reducción de Armas Estratégicas, se pongan de acuerdo Trump y Putin. Eso es benéfico para el planeta. Y más que nada, lo que tenemos que vislumbrar, que al borde de ese precipicio, en medio de este caos que nos tocó heredar, veamos los fractales de la paz. Aquello que hace viable la biosfera, la supervivencia de todos los seres vivientes de la creación. Pues sí, eso es todo, don Alfredo Jalife. Muchísimas gracias por haber estado este rato con nosotros. Si te ha gustado esta entrevista, tenemos otra por aquí que te va a encantar. Muchísimas gracias. A la de 3.